¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti empujándote a mirar la vida desde otro ángulo, como si una parte silenciosa de tu mente tratara de enviarte mensajes que nunca terminas de descifrar? Tal vez esa sensación aparece cuando estás solo, cuando algo te molesta sin razón, cuando repites un error que juraste no repetir, o cuando un sueño te deja inquieto sin saber por qué. Carl Gustav Jung dedicó su vida entera a estudiar esa parte misteriosa y profunda de la psique humana. Y en ese camino dejó ideas tan poderosas, tan reveladoras, que, si las escuchas con atención, pueden cambiar radicalmente la forma en que entiendes tu vida. Hoy vamos a explorar 7 frases de Jung. No son frases motivacionales. No buscan levantarte el ánimo por un instante. Son frases que están hechas para incomodar, para remover capas, para llevarte a cuestionar todo aquello que creías cierto sobre ti, sobre los demás y sobre la realidad misma. Son frases que funcionan como llaves. Llaves que pueden abrir puertas dentro de tu mente, puertas que quizás nunca te atreviste a cruzar. Y si permites que cada idea te atraviese, no como un dato intelectual, sino como una experiencia personal, entonces este vídeo puede convertirse en un punto de inflexión. No porque te vaya a dar respuestas definitivas, sino porque puede ayudarte a formular preguntas mejores. Preguntas que revelen direcciones nuevas dentro de tu propio mundo interior. La primera frase dice: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y es una de las afirmaciones más desafiantes de toda la psicología profunda. Imagina tu mente como un iceberg. La conciencia es solo la pequeña parte visible, la que usas para tomar decisiones, para pensar, para razonar. Pero bajo el agua hay un océano profundo de emociones, memorias enterradas, interpretaciones infantiles de la realidad, traumas, deseos reprimidos, impulsos, intuiciones. Y todo eso, nos guste o no, tiene una fuerza inmensa. Cuando no conocemos esa parte oculta, creemos que las cosas simplemente nos pasan. Decimos que tuvimos mala suerte, que elegimos mal, que no sabíamos, que fue el destino. Pero Jung nos recuerda que en realidad muchas de nuestras decisiones están impulsadas por ese contenido inconsciente. Personas que se enamoran del mismo tipo de pareja una y otra vez, trabajos que terminan en patrones repetidos, relaciones que nos hieren de formas familiares, reacciones desproporcionadas ante situaciones pequeñas. Todo eso tiene una raíz interna. Y si no la exploramos, seguirá guiándonos. Lo que llamamos destino muchas veces es simplemente la repetición de aquello que no comprendemos. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos. La verdadera libertad surge cuando sabemos por qué queremos lo que queremos. Y eso solo se logra iluminando la oscuridad interior. Esta frase nos invita a observar nuestras reacciones más automáticas, nuestros miedos irracionales, nuestras creencias más arraigadas y preguntarnos: ¿de dónde vienen? ¿Por qué son tan fuertes? ¿A qué personaje interior estoy obedeciendo sin darme cuenta? La segunda frase es igual de contundente: lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. A lo largo de la vida vamos aprendiendo a reprimir. Reprimimos tristeza porque no queremos parecer débiles. Reprimimos ira porque tememos perder el control. Reprimimos deseos porque sentimos que no son aceptables. Reprimimos partes de nosotros que alguna vez fueron juzgadas, criticadas o ridiculizadas. Pero nada de eso desaparece. Todo sigue vivo, escondido en la sombra, esperando su momento para manifestarse. La negación interna se convierte en síntomas externos: ansiedad, irritabilidad, miedo, confusión, dependencia emocional, falta de sentido. Lo que negamos toma el control desde la oscuridad. Pero el simple acto de aceptar algo dentro de nosotros tiene un poder inmenso. Cuando admites tu tristeza, deja de perseguirte. Cuando reconoces tu vulnerabilidad, deja de controlarte. Cuando aceptas tu miedo, deja de dictar tus decisiones. Aceptar es el primer acto de compasión hacia uno mismo. No es resignación ni debilidad. Es el inicio de la transformación profunda. La tercera frase continúa este mismo viaje hacia la sinceridad interior. Jung escribió: la persona es aquella que uno no es, pero que quiere ser. La persona es la máscara social, el personaje que construimos sin darnos cuenta. Todos tenemos uno. Es la versión de ti que muestras en el trabajo, en tu familia, con tus amigos. Es la imagen que te enseñaron a proyectar para ser aceptado. El fuerte. El inteligente. El responsable. El que nunca se enoja. El que siempre sonríe. El que siempre puede con todo. Pero esa máscara tiene un precio. Cuanto más la sostienes, más te alejas de tu autenticidad.
Y un día descubres que has pasado años representando un papel, olvidando completamente quién eras antes de que aprendieras a actuar. Jung no propone desechar la máscara. Propone ver a través de ella. Comprender que no eres esa imagen. Que no tienes que mantenerla todo el tiempo. Que detrás de ella hay un ser vivo, complejo, vulnerable y real. Y la pregunta inevitable es, ¿cuánto de lo que soy es realmente mío? ¿Y cuánto es un reflejo de lo que otros esperaban de mí? La cuarta frase parece sencilla, pero encierra un secreto psicológico profundo. Jung dijo, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Esta idea puede cambiar la forma en que entiendes cada relación de tu vida. Cuando alguien te irrita profundamente, cuando algo de otra persona te parece insoportable, a menudo es porque estás viendo una parte de ti que no logras aceptar. Si te molesta la arrogancia de otro, tal vez sea porque tú también tienes una parte arrogante que nunca permitiste salir. Si te irrita la vulnerabilidad ajena, quizás sea porque tú aprendiste a esconder la tuya. Si te molesta la indecisión, puede que tú también temas equivocarte. La proyección, según Jung, es uno de los mecanismos más poderosos de la psique. Y también uno de los más difíciles de reconocer. Porque la mente es experta en señalar afuera lo que no quiere ver dentro. Pero cada irritación, cada juicio desmedido, cada rabia que parece exagerada, es un portal al autoconocimiento. No significa que los demás no se equivoquen. Significa que tu reacción habla de ti, no de ellos. Cuando uno aprende a observar esto sin ego, sin defensa, sin juicio, las relaciones dejan de ser espejos distorsionados y se convierten en oportunidades de crecimiento. La quinta frase profundiza aún más en el viaje interior. Jung afirmó, tu visión será clara solamente cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira fuera, sueña. Quien mira dentro, despierta. Vivimos rodeados de distracciones. De pantallas, de expectativas, de comparaciones, de caminos prefabricados que otros dicen que debemos seguir. Miramos afuera para definir quiénes somos, en el éxito, en el reconocimiento, en la aprobación, en la competencia. Pero Jung nos recuerda que mientras nuestra mirada esté dirigida hacia afuera, estaremos atrapados en un sueño colectivo. Despertar no significa iluminarse ni alcanzar un estado ideal. Significa comenzar a escuchar lo que realmente ocurre dentro de ti. Significa permitirte sentir tus emociones sin disfrazarlas. Significa reconocer tus deseos auténticos, no los que te enseñaron a tener. Significa aceptar tus contradicciones sin intentar eliminarlas. Cuando miras hacia adentro, la vida comienza a ordenarse de otra manera. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones más sinceras. Las prioridades más evidentes. Lo externo deja de dirigir tu rumbo. Y tu centro interior empieza a actuar como una brújula silenciosa pero infalible. La sexta frase es una de las más desafiantes. No hay iluminación en imaginar figuras de luz, sino en hacer consciente la oscuridad. Vivimos en una época obsesionada con la positividad, con el pensamiento optimista, con la idea de que debemos estar siempre tranquilos, siempre agradecidos, siempre en paz. Pero Jung nos advierte que la verdadera transformación no ocurre negando la oscuridad, sino enfrentándola. La oscuridad no es el mal. La oscuridad es lo desconocido. Es lo que no entendemos. Es lo que nos da miedo mirar. Son nuestras heridas, nuestras frustraciones, nuestras emociones reprimidas, nuestros deseos no admitidos. Iluminar no es eliminar la sombra. Es integrarla. Es comprenderla. Es darle un lugar dentro de nosotros para que deje de actuar desde las sombras. Y esta frase es una invitación a la valentía interior. A abandonar las fantasías de perfección espiritual para entrar en el trabajo real, el de enfrentarnos a lo que evitamos, lo que nos incomoda, lo que hemos intentado enterrar. No se trata de ser pesimistas. Se trata de ser verdaderos. Y la verdad, aunque a veces duela, libera. La séptima frase resume la esencia de toda la obra de Jung. Dijo, el privilegio de una vida es convertirse en quien uno realmente es. Esta afirmación cuestiona todo lo que nos enseñaron sobre el propósito de la vida. No estamos aquí para cumplir expectativas, ni para encajar en moldes, ni para perseguir metas que otros definieron. Estamos aquí para descubrir quiénes somos en realidad, debajo de las capas de educación, cultura, traumas, miedos y máscaras. Jung llamó a este proceso individuación. Es el camino hacia la autenticidad, hacia la totalidad, hacia la integración de todas nuestras partes, incluso las que consideramos contradictorias.
Convertirte en quien eres no significa convertirte en algo nuevo. Significa recordar lo que siempre estuvo en ti, pero nunca te permitiste escuchar. Es un camino que dura toda la vida. Un camino que no tiene final, porque cada etapa revela algo nuevo. Y en ese proceso, cada dolor, cada confusión, cada ruptura, cada pérdida, se vuelve parte del viaje. No como obstáculos, sino como señales que te guían hacia tu centro. Estas 7 frases no buscan darte respuestas rápidas. Buscan abrirte un espacio interior. Un espacio donde puedas observarte con sinceridad, sin miedo, sin juicio. Un espacio donde puedas comenzar a cuestionar la historia que te contaste sobre ti mismo. Y donde puedas empezar a construir una relación más honesta con tu mente, con tus emociones y con tu alma. Porque al final, lo más importante no es entender a Jung. Lo más importante es entenderte a ti. Y si alguna de estas ideas resonó contigo, aunque sea ligeramente, eso significa que algo dentro de ti ya está listo para cambiar. Listo para despertar. Listo para empezar a caminar hacia tu verdadero yo. Y ese, sin duda, es el viaje más profundo que podrás emprender en toda tu vida. Pero incluso después de explorar estas frases, queda algo importante por decir, algo que Jung siempre subrayaba en sus escritos y que a veces se pasa por alto. Jung no quería que sus ideas fueran tomadas como dogmas, ni pretendía sentar una verdad absoluta. Para él, la psicología era un viaje profundamente personal, un camino que cada individuo debía recorrer siguiendo su propia experiencia interior. Nada podía sustituir la vivencia directa del alma. Ninguna teoría, por brillante que fuera, podía liberar a alguien si esa persona no atravesaba por ella con plena conciencia. Y por eso es tan valioso detenerse, tomar aire y preguntarse, ¿qué significan estas ideas para mí? ¿Qué parte de mi vida, de mi historia, de mi identidad, se enciende cuando escucho estas palabras? ¿Qué aspectos de mí mismo he evitado mirar, y por qué? Jung insistía en que la transformación no es un proceso lineal. No se trata de avanzar sin pausa hacia una supuesta versión mejorada de uno mismo. Se trata de un movimiento circular, espiralado, donde volvemos una y otra vez a los mismos lugares internos, pero cada vez con un nivel más profundo de comprensión. Esa es la razón por la que algunas heridas parecen nunca sanar por completo. No están ahí para cerrarse definitivamente, sino para enseñarnos algo que solo podemos descubrir con el tiempo, cuando estamos listos. Y este proceso, aunque pueda parecer interminable, es parte esencial del desarrollo de la personalidad. Para Jung, la psique humana es un organismo vivo que madura, se expande y se revela a través de desafíos, crisis y descubrimientos. Una de las ideas más fascinantes de Jung es que cada ser humano contiene dentro de sí una multiplicidad. No somos una identidad fija, sino un conjunto de voces internas, emociones, memorias, impulsos, arquetipos y símbolos que coexisten en un delicado equilibrio. Y muchas veces, los conflictos internos surgen cuando alguna de estas partes intenta imponerse sobre las demás. La razón lucha contra el instinto. El deseo se opone al deber. La creatividad choca con la necesidad de control. La sombra contradice a la persona. Y cada una de esas tensiones es un recordatorio de que no somos seres simples. Somos complejos, contradictorios, llenos de capas. Precisamente por eso Jung decía que la integración, más que la perfección, es lo que realmente nos lleva a la plenitud. En ese sentido, aceptar nuestra sombra no es solo aceptar nuestros errores o defectos. Es reconocer los aspectos de nosotros que han sido silenciados, relegados o menospreciados, no porque sean malos, sino porque no encajan en las expectativas sociales o familiares. En muchos casos, la sombra contiene cualidades profundamente valiosas: sensibilidad, creatividad, espontaneidad, fuerza emocional, capacidad de límite, intuición, vínculo espiritual. Cualidades que se reprimieron porque en algún momento fueron juzgadas, ridiculizadas o rechazadas. Jung afirmaba que el oro más puro del alma se encuentra precisamente allí donde menos queremos mirar. En la herida más profunda, en el miedo más incómodo, en la contradicción más evidente. Aquello que negamos es, muchas veces, lo que más necesitamos para crecer. Pero para llegar a ese punto hace falta un tipo particular de valentía. No la valentía de quien enfrenta peligros externos, sino la valentía de quien se atreve a cruzar el umbral de su propio mundo interior. Jung se inspiraba con frecuencia en mitos y relatos antiguos para explicar este proceso. Uno de sus ejemplos favoritos era la figura del héroe que desciende al inframundo. Todas las culturas tienen esta historia: el héroe que abandona su vida confortable para adentrarse en la oscuridad,
enfrentando criaturas simbólicas que representan sus propios miedos. Ese viaje, el descenso, no es un castigo. Es un rito de transformación. Solo quien desciende puede ascender renovado. Solo quien ve su sombra puede integrar su luz. Ese viaje es el proceso de individuación. Pero Jung no se limitó a la psicología profunda. También exploró el simbolismo de los sueños, y entendía que los sueños eran mensajes del inconsciente. No en un sentido mágico, sino como expresiones de aquello que la mente consciente no logra procesar. Los sueños pueden parecer absurdos, fragmentados, incluso inquietantes, pero para Jung eran una vía directa hacia las capas más profundas de la psique. Cuando soñamos, nos encontramos con símbolos universales: el anciano sabio, el niño interior, el animal protector, la figura enmascarada, el laberinto, la tormenta, la casa, el viaje, el espejo. Todos estos símbolos forman parte del inconsciente colectivo, una estructura que Jung consideraba compartida por toda la humanidad. Y cuando aparecen en los sueños, no lo hacen al azar. Lo hacen para señalarnos un camino que aún no hemos recorrido. El problema es que muchas personas desestiman sus sueños. Los ven como simples residuos de la mente, como historias sin sentido. Jung, en cambio, decía que ignorar los sueños es como ignorar el lenguaje más antiguo del alma. A través de ellos, la psique nos muestra aquello que no estamos listos para ver a plena luz del día. Si estás viviendo una contradicción interna, un conflicto emocional o un deseo reprimido, es muy probable que aparezca en tus sueños mucho antes de que lo reconozcas conscientemente. Por eso Jung recomendaba observar los sueños con paciencia, sin intentar interpretarlos literalmente, sino mirando su carga simbólica, sus emociones, sus repeticiones, sus arquetipos. Porque en el mundo interior, nada es casual. Algo similar sucede con las sincronicidades, otro concepto que Jung introdujo. La sincronicidad es la coincidencia significativa de eventos que no tienen relación causal, pero sí simbólica. Por ejemplo, estás pensando en una persona y esa persona aparece. O estás reflexionando sobre un problema y de repente lees una frase que te ofrece una respuesta inesperada. Jung insistía en que estas coincidencias no son simples casualidades. Para él eran señales de que algo en la psique está intentando conectar con la realidad externa, creando un puente entre el mundo interior y el exterior. En momentos de transformación personal, las sincronicidades suelen multiplicarse, actuando como brújulas que nos indican que estamos siguiendo el camino correcto. Pero Jung también advertía que este camino no está exento de peligro. El principal riesgo es identificarse demasiado con las imágenes internas, confundir los símbolos con verdades absolutas o caer en la fantasía. Para Jung, lo espiritual y lo psicológico estaban profundamente relacionados, pero nunca debían confundirse con escapismo. La verdadera individuación requiere estar con los pies en la tierra, enfrentar la vida cotidiana, asumir responsabilidades y al mismo tiempo escuchar la voz interior. No se trata de retirarse del mundo, sino de habitarlo con autenticidad. De encontrar un equilibrio entre lo externo y lo interno. Jung hablaba de un concepto fundamental para lograr ese equilibrio: el self. El self no es el yo social, ni la personalidad consciente, ni la sombra reprimida. Es el centro total de la psique, la totalidad del ser. Una especie de brújula interna que siempre apunta hacia la plenitud. Cuando ignoramos nuestras necesidades profundas, nos alejamos del self. Cuando nos dejamos llevar por el miedo, la apariencia o la conformidad, nos alejamos de él. Pero cuando actuamos de acuerdo con nuestra esencia, aunque el camino sea incierto o incómodo, nos acercamos a ese centro. El self es la fuerza que nos llama desde dentro, la que nos guía incluso cuando no entendemos hacia dónde vamos. Jung decía que el self nunca se impone, solo invita. Pero cuando ignoramos esa invitación demasiado tiempo, la vida tiende a sacudirnos para recordarnos que no estamos siendo quienes realmente somos. Y aquí aparece otro aspecto crucial del pensamiento jungiano, el conflicto entre el yo y el self. Muchas personas pasan gran parte de su vida tratando de mantener una imagen, una estabilidad, una narrativa personal que les da seguridad. Pero si esa imagen no coincide con la realidad interna, el conflicto se vuelve inevitable. Puede manifestarse como ansiedad, como vacío, como depresión, como irritabilidad, como apatía o como crisis existencial. Jung decía que muchos de los malestares psicológicos más profundos no provienen de traumas externos, sino del hecho de ignorar el llamado del self. Cuando tratamos de vivir una vida que no es la nuestra, la psique protesta. Cuando vivimos desconectados de nuestro verdadero propósito, el alma se vuelve inquieta.
Y es en esos momentos cuando las frases de Jung se vuelven más relevantes que nunca. Porque no están hechas para ser meras reflexiones filosóficas, sino para convertirse en guías en momentos de oscuridad. Cuando una persona empieza a explorar su interior, cuando se vuelve consciente de sus sombras, cuando cuestiona sus patrones y descubre sus arquetipos, algo extraordinario sucede, comienza el proceso de integración. Ya no se trata de ser mejor o peor, fuerte o débil, correcto o incorrecto. Se trata de ser completo. La plenitud no consiste en eliminar lo negativo, sino en otorgarle un lugar dentro de nosotros. Solo cuando dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza, podemos descubrir quiénes somos realmente. En este punto es útil recordar que Jung no consideraba que la razón fuera la única forma válida de conocimiento. Para él, la intuición era igualmente importante. No la intuición entendida como adivinación o impulso irracional, sino como una percepción profunda, una comprensión inmediata de patrones, significados y direcciones internas. Muchas personas aprenden a desconfiar de su intuición porque se les enseñó que solo lo racional es seguro. Pero Jung decía que la psique habla a través de la intuición. Ese presentimiento que aparece sin motivo aparente, esa sensación de que algo no encaja, ese impulso creativo que surge de la nada, ese pensamiento que regresa una y otra vez, todo eso forma parte del lenguaje interior. Aprender a escucharlo es esencial para la individuación. Pero la intuición no puede operar si la mente está llena de ruido. Por eso Jung insistía en la importancia del silencio. No necesariamente un silencio literal, sino un espacio interno de quietud. Un momento en el que dejamos de reaccionar, dejamos de buscar respuestas afuera, dejamos de aferrarnos a lo conocido y simplemente observamos. En ese silencio, las cosas se ordenan. No por magia, sino porque la psique tiene una tendencia natural hacia la armonía, hacia el equilibrio, hacia la verdad. Muchas de las respuestas que buscamos ya están dentro de nosotros, pero no las escuchamos porque estamos demasiado ocupados huyendo de nuestras propias preguntas. Y es curioso cómo Jung veía el sufrimiento. Nunca lo romantizó, pero tampoco lo consideró un error. Para él, el sufrimiento era parte del proceso de maduración del alma. No en un sentido moral, sino psicológico. Cuando algo nos duele profundamente, es porque existe una parte de nosotros que está siendo desafiada a transformarse. El dolor es una señal, una llamada, un empujón. No es una sentencia. Muchas personas encuentran su propósito, su vocación, su fortaleza o su autenticidad justamente en los momentos más difíciles de su vida. Y Jung creía que esto no era casualidad. Cuando todo se derrumba, lo que emerge es lo esencial. Lo superficial desaparece y queda lo verdadero. A lo largo de su obra, Jung subrayó que una de las tareas más difíciles para cualquier ser humano es soportar la incertidumbre. Vivimos buscando control, respuestas claras, caminos directos. Pero la psique no funciona así. El crecimiento interior es ambiguo, lleno de paradojas, lleno de tensiones. Aceptar esa incertidumbre no significa resignarse, sino abrir espacio para que lo desconocido pueda revelarse. Jung decía que la vida más profunda solo puede vivirse cuando dejamos de intentar controlarla y comenzamos a participar en ella de manera consciente. La vida no es un problema que deba resolverse, sino un misterio que debe experimentarse. Y dentro de ese misterio, nuestras relaciones juegan un papel fundamental. Jung creía que las relaciones son espejos. No solo reflejan nuestras virtudes, sino también nuestras heridas. Por eso algunas relaciones nos inspiran y otras nos duelen. Cada vínculo importante en nuestra vida activa partes de nuestra psique que tal vez no habríamos descubierto de otro modo. La pareja, la familia, los amigos, incluso las personas que nos irritan o nos desafían, todas ellas participan en nuestro proceso de individuación. No porque debamos depender de otros, sino porque el encuentro humano nos revela partes de nosotros que no podemos ver en soledad. En ese sentido, cada relación significativa es un laboratorio psicológico. Y Jung afirmaba que no hay vínculo profundo sin confrontación. La intimidad verdadera solo ocurre cuando somos capaces de mostrar nuestra sombra y ver la del otro sin destruirnos. Pero para llegar a ese nivel de autenticidad hace falta un tipo especial de amor. Un amor que no nace de la dependencia, ni del miedo, ni de la necesidad de llenar vacíos. Un amor que nace de la libertad interior. Jung decía que solo una persona que ha conocido su propia sombra puede amar sin proyectar en el otro sus miedos y carencias. Cuando no conocemos nuestra interioridad, buscamos en el otro aquello que nos falta. Pero cuando hemos atravesado nuestro propio viaje interno, el amor deja de ser búsqueda y se convierte en encuentro.
Ya no es un intento de completar algo roto, sino una celebración de lo que ambos son. Por eso Jung consideraba que el amor auténtico es una de las expresiones más elevadas del self. Y es importante aclarar que Jung nunca habló de perfección. La perfección, para él, era una ilusión perjudicial. Creía que la psique humana no fue creada para ser perfecta, sino para ser completa. Y completud significa integrar lo imperfecto. Nuestra vulnerabilidad, nuestras contradicciones, nuestras inseguridades forman parte de nuestra humanidad. Cuando tratamos de ocultarlas, nos desconectamos de nosotros mismos. Cuando las aceptamos, nos volvemos más reales. Y lo real, aunque sea imperfecto, tiene una belleza que la perfección jamás podrá igualar. Hacia el final de su vida, Jung reflexionaba a menudo sobre el sentido de existir. No desde la filosofía abstracta, sino desde la experiencia psicológica. Decía que la vida adquiere significado cuando descubrimos una dirección interior. No un destino predeterminado, sino un camino que se siente nuestro, auténtico, congruente. Cuando vivimos en coherencia con esa dirección, incluso las dificultades adquieren sentido. Pero cuando nos alejamos de ella, incluso el éxito puede sentirse vacío. Y la pregunta que Jung invitaba a hacerse no era ¿qué debo hacer con mi vida?, sino ¿hacia dónde me está llevando mi interior? Porque la respuesta, aunque a veces sea tenue, siempre está ahí. Y tal vez ese sea el mayor regalo de su pensamiento. No respuestas, sino preguntas. No un mapa, sino una brújula. No un destino, sino un viaje. Un viaje hacia el centro de la psique, hacia lo desconocido, hacia lo verdadero. Un viaje que, aunque pueda ser largo, confuso o desafiante, vale la pena recorrer. Porque al final de ese viaje, lo que encontramos no es un ideal inalcanzable. Lo que encontramos es a nosotros mismos.